nos encontramos en el horizonte de eventos, hemos dado con la entidad la cual interactuaba con el bebé. Para nuestra sorpresa, esta anomalía fue una de las más recientes capturadas. Su aspecto parece ser una figura gaseosa, de color oscuro, que suele cambiar de aspecto en ocasiones, es susceptible a objetos de categoría religiosa. Lo aislamos en un cubo de cristal, de 4 metros por cada lado. Hemos colocado hojas de la Biblia, bañadas en agua bendita, las cuales adherimos a los cristales, 9 cruces de cada lado, y cada 3 días viene un cura a bendecir la habitación, en la cual tenemos a la anomalía bajo contención. Decidí acceder al área en la que la anomalía se encuentra, y así descubrir el cómo está puede interactuar con el bebé aún estando bajo la contención. Me encuentro con la anomalía, ahora llevaremos a cabo un par de preguntas. Puedo escucharlos. Puedo observarlos. Puedo percibirlos. Yo soy. Mi nombre es. ¿Podrías explicarnos el motivo, la circunstancia y la razón por la que interactúas con el experimento 616? Si no me equivoco, nuestros radares detectaron que ciertas características potenciadas en 616 tienen peculiaridades con tu esencia. Me gustaría mucho que por favor expliques tus motivos, por qué intervienes. ¿Qué eres exactamente? Los humanos han jugado mucho tiempo a ser dioses. Ustedes me han traído aquí, no solo a mí, a cada una de las entidades que ustedes llaman anomalías. Desde el inicio de todo, nosotros existimos desde mucho antes, pero hubo un Big Bang y todo lo que llaman vida inició hacia el que llaman Dios. Hizo el universo. Nosotros solo observamos. Cada una de sus creaciones vivían en paz. Cada uno de sus mundos fue pacífico, perfecto, hasta que nacieron los humanos. Este mundo era una maravilla y lo han destruido. Ustedes solo son una plaga, un virus, un fallo, el primer fallo y error de Dios. Él quiso enmendar su error, dándoles libre albedrío y los abandonó. Les permitió tener la libertad de sentir lo que conocen como dolor, felicidad, emociones. Todo en realidad solo fue una mentira. Ustedes nunca serán libres. Están abandonados en este infierno, el cual llaman tierra. Que no era la respuesta que esperaba. Entonces Dios sí existe. ¿Y a qué te refieres a que todo fue una mentira? Si lo que me dices, que Dios nos abandonó, entonces ese sería el motivo por el que las anomalías han estado apareciendo. ¿Pero qué tiene que ver 616 en esto? Mientras menos sepan de ustedes mismos, será mejor. El bebé, él será lo que cambiará al mundo. Está destinado a ser quien lleve la voz, los pensamientos e ideas de Dios. Él nació como la entidad perfecta. No tiene emociones, no tiene ataduras. Será el único que podrá decidir correctamente cuando todos empiecen a alterar y el fallo de Dios sea corregido. Pronto todos van a desaparecer y lo único que quedará de ustedes serán cuerpos vacíos, serán prisioneros de sus propios errores. Debo admitir que es interesante lo que dices, pero si realmente no mientes, entonces lamento informarte que no habrá fuerza sobre este mundo capaz de detener a la raza humana. Hemos pasado por muchas catástrofes, hemos estado incluso al borde de la extinción, pero nos levantamos una y otra vez, doblegamos las leyes de la física, volvimos prisioneros incluso a seres como tú. Si nuestro mayor problema era Dios, entonces al abandonarnos, solo nos quita limitaciones. Podemos ser mejores, mejorar nuestras defensas, podemos desafiar a las leyes de la naturaleza. Hemos sobrevivido a plagas inimaginables, ¿y crees que un virus será nuestro mayor problema? En cuanto a ese bebé, será destruido, no dejaremos cabos sueltos, ni a nadie que se interponga en el avance de la humanidad hacia la gloria. Esa arrogancia, el modo en el que se aferran a la vida, son patéticos. No puedo sentir más que una profunda lástima hacia ustedes. En verdad creen que soy un prisionero. Son muy inocentes. Estoy aquí porque vine por el bebé. Cuando todos el inicio del fin comience, estaré allí para verlos gritar, suplicar, arrepentirse.
arrepentirse de sus pecados y desear morir. Ahora tú me llevarás hacia el bebé. ¿Y qué te hace creer que te llevaré hacia 616? ¿Qué te hace creer que estás en posición de pedir algo? Solo eres una maldita mamá. Bien, es hora de huir. Siendo sincero conmigo mismo, no creo poder ganarle a esa cosa, pensé para mí mismo cuando veía al regurgitador acercarse corriendo y los gusanos se lanzaron hacia mí. Rodé hacia atrás mientras el gordo intentaba pisarme y los gusanos morderme saltando contra mí. Rápidamente me levanté y retrocedí mientras sacaba mi daga del estuche que tenía en mi pierna derecha. El regurgitador era algo lento, así que pude distanciarme fácilmente, pero los gusanos eran tan rápidos como unas serpientes hambreadas. Varios intentaron saltarme encima pero los cortaba en el aire con la daga, y otros los apuñalaba en el suelo. Pude observar que el regurgitador seguía regurgitando más gusanos y eso era un gran problema. A este paso si no lo mataba me iba a cansar el estar esquivando y matando a los gusanos. Corrí hacia él y pude observar cómo tenía una cicatriz en el estómago casi abierta. Mi intención era de algún modo acercarme a él y apuñalarlo en la cicatriz, y usarla para abrirle el resto del estómago hasta inmovilizarlo, pero justo cuando estaba a medio metro de él, este vomitó una clase de ácido verde que notablemente ardía. Por suerte me percaté a tiempo, cambié mi dirección y me lancé hacia la derecha. Eso bajó mi guardia de la sorpresa al ver cómo el piso, donde había vomitado el regurgitador, empezaba a brotar un gran vapor proveniente del potente ácido de esa bestia. Al descuidarme no me percaté de una patada que el regurgitador me dio en todo el pecho y eso sí me entumeció. Salí lanzado casi 5 metros, era un monstruo esa cosa, su fuerza no iba acorde a su estructura física, además que ya estaba volviendo a vomitar gusanos. Siendo sinceros yo ya no daba para más luego de ese último golpe, además que solté mi daga en el trayecto, creo que me rompió una costilla, me intenté levantar con dificultad y correr cojeando, sentía un gran dolor en una pierna y eso me dificultó el movimiento. Justo cuando los gusanos estaban muy cerca de mí, pude escuchar como alguien gritaba desde dentro. Eso llamó la atención de los gusanos, los cuales se detuvieron y al voltearse, tanto ellos como yo observamos al regurgitador siendo quemado con un lanzallamas que un hombre usaba desde dentro del mercado. Eso parecía tener un gran efecto, pero había olvidado por completo a los zombies, los cuales ya estaban regresando nuevamente. Me levanté con dificultad e intenté caminar hacia dentro del mercado, tomé mi daga en el camino y solo observaba como el regurgitador ardía y ardía mientras se esforzaba por defenderse del tipo, pero este cayó al suelo ardiendo antes de llegar al mercado. Ya podía escuchar a los zombies, así que entré rápidamente por el muro por el cual el regurgitador me pateó al romperlo desde dentro. Habían varias personas y apenas entré, me dejé caer en el suelo, empecé a sentir que me faltaba el aire, y todo se ponía oscuro. Intentaba mantenerme despierto, pero vi cómo cerraron el muro colocando anaqueles y otros objetos del mercado. Eso les sirvió, los zombies no pudieron pasar. Ya con eso me sentía tranquilo y antes de darme cuenta ya me había desmayado. Dime algo, doctor, si vas a buscar a mi mamá, ¿me prometes que regresarás con vida? No me quiero quedar sola otra vez, tengo miedo de perder a alguien más, quiero volver a verla, pero no quiero que sea la última vez que te vea a ti. Tranquila, todo va a estar bien, he sobrevivido todos estos meses desde el inicio de la peste, solo, y sigo aquí, ¿no? Te prometo que voy a regresar. ¿Cómo es que has sobrevivido tanto tiempo? ¿No te da miedo vivir en un lugar donde esas cosas caminan ahí fuera? ¿No te da miedo ser devorado por esos monstruos? Cuando estaba sola pude escuchar esos rugidos fuera de la ventana de mi casa y pensaba que iba a morir en cualquier momento, ya sea de hambre o en manos de esos monstruos. Hace mucho tiempo perdí la capacidad de sentir miedo o cualquier sentimiento Nafli. Lo que ves ahora solo es un cascarón vacío, y de poder sentir miedo, ¿cuál sería el punto?
El miedo es importante para ayudarnos a sobrevivir, pero este también puede ser la causa de nuestra muerte. Cuando te liberas del miedo, o de las ansiedades de la vida, tu mente siempre está calmada, y por ende piensa cuerdamente. Al no estar sometida bajo mucha presión, ya no volverás a estar sola mientras yo esté con vida. Si en algún punto de mi vida he estado seguro de sentir algo, eso es que eres importante para mí ahora, ¿entendido? Y no me permitiré fallar ahora que te encontré. Eres un gran amigo, y sí, gracias por ayudarme, gracias por rescatarme, y gracias por ofrecerte a rescatar a mi mamá. Por favor, cuídate mucho, sí. Eres como mi padre, ve con cuidado, doctor. Me desperté algo sobresaltado, rápidamente me intenté levantar, pero un hombre colocó su mano en mi pecho mientras me miraba intentando decirme que todo estaba bien. Tranquilo, ya todo pasó, fuiste muy valiente al enfrentarte a esa cosa, nunca he visto a alguien arriesgarse de esa manera, por poco y nadie sale con vida, pero gracias a ti estamos bien, y no te preocupes por tus heridas, ya las hemos vendado mientras dormías. Muchas gracias, pero, ¿cómo es posible que ese regurgitador estuviese encerrado aquí con ustedes, y no hayan muerto? Sobre todo con esos gusanos. Eso es porque nosotros estuvimos encerrados en el cuarto de cámaras. Todo empezó cuando nos encerramos en este mercado. Este hombre y yo frecuentábamos venir aquí por provisiones cada ciertos días, pero ese gordo un día empezó a seguirnos. No era tan grande ni monstruoso cuando lo hacía. Incluso sin darnos cuenta ya lo teníamos adentro del mercado. Este hombre logró cerrar la entrada antes que llegasen más zombies, y luego intentamos acabar con el gordo. Por fortuna este chico siempre traía un lanzallamas cuando salía por provisiones, así que nos pudimos defender. Matamos al gordo, pero algo sucedió luego con su cadáver. Cuando lo descuidamos y empezamos a tomar las provisiones, el gordo empezó a mutar, y cuando nos dimos cuenta, en unos minutos medía más de 2 metros, y se había convertido en lo que viste allá afuera. Logramos encerrarnos en el cuarto de cámaras. Él estuvo días creciendo y mutando más. Nosotros intentamos no hacer ruido para que no nos detectara, hasta que hoy escuchamos cómo había roto una pared. Creímos que se estaba marchando, así que salimos a ver, pero nos llevamos una sorpresa. Al ver cómo lo enfrentabas, nos armamos de valor y aprovechamos la oportunidad del que el gordo se había distraído. Lo intentamos quemar con el lanzallamas nuevamente, y para sorpresa, eso seguía funcionando. Luego volvimos a cerrar el agujero que hizo el gordo, y aquí estamos. Entiendo, tengo una pregunta, señorita, ¿usted conoce a una pequeña niña de nombre Nasli? Nasli, sí, es mi hija, mi mundo. ¿Tú cómo sabes de ella? ¿Quién eres? Me presento, soy el doctor, solo díganme así, y yo rescate a Nasli hace unos días de su casa, ahora está segura en mi refugio. Ella me contó sobre usted y vine a llevarla con su hija, por eso estoy aquí. ¿En verdad? Se lo agradezco muchísimo, joven. Realmente tuve miedo de no poder volver a ver a mi hija. Estuve noches pensando en mi Nasli, en cómo estaba, en si estaba alimentándose bien. Fue frustrante, no sabe cómo se lo agradezco tanto. Ajá, yo también debo volver a mi refugio, pero como se supone que saldremos ahora, la pelea contra el gordo hizo mucho ruido y atrajo más zombies, están allí fuera en hordas. No se preocupen por eso, solo permítanme descansar, y conseguiré un modo de salir de aquí, y todos nos vayamos a nuestros hogares. ¿Tienes algo en mente para salir de aquí? Porque con todos esos desgraciados afuera parece improbable el conseguirlo. Usar el sonido, he aprendido que la mayoría de los zombies se guían por el olfato o por el sonido, ya que al ser cuerpos descompuestos, pierden la capacidad de tener buena visión y en algunos casos son ciegos. Eso tiene sentido. Bueno, vamos a descansar, y mañana a la mañana nos tomaremos el tiempo de encontrar el modo de salir. Me parece bien. Nuevamente, gracias por echarnos la mano, Doc, te debo una. Luego de eso nos fuimos a descansar y a la mañana siguiente, descubrí un pasillo que daba hacia el tejado del mercado, subí y pude ver cómo habían más de 5000 zombies alrededor del mercado. Eso es mucho más de lo que había cuando llegué. Me quedé parado con un dedo en el mentón observando, analizando y pensando en cómo deshacerme de tantas hordas. Es imposible matarlos a todos, nuestra única arma es un lanzallamas el cual tiene límite de combustible. Podría usar las botellas de cristal para generar sonido, pero
¿Acaso aún no habrían suficientes posibilidades de que podamos escapar si aún quedaban zombies? Podríamos correr hacia mi moto y huir, pero yo aún no estoy en condiciones de correr por mis heridas y la mujer dudo mucho que pueda correr lo suficientemente rápido como para esquivar zombies. Nuestra única alternativa sería mandar al chico hacia la moto y hacer que nos venga a recoger, pero, ¿y qué tal si no lo hace? Me preguntó si será de fiar, y me preocupa tener que confiar en él, y que nuestro único método de salida desaparezca, pero por otro lado, es nuestra única opción viable, es darlo todo o perder en el intento. De ser así, entonces la alternativa sería enviarlo a él por la moto, distraer a los zombies para que no lo sigan y esperar a que regrese. Observé un tanque de agua detrás de mí, tuve una gran idea, revisé los alrededores del tanque y encontré que este aún estaba muy lleno, esto era lo que nos ayudaría con el paso final. Luego de pensarlo bajé con los chicos y le expliqué mi plan al tipo, que por cierto se llamaba Marcos. Ambos accedieron a llevarlo a cabo, así que unos minutos después tomé del mercado algunos juegos artificiales y volví a subir al tejado. Marcos estaba con la mamá de Nazli en el muro que el regurgitador atravesó, listos para quitar las barreras que hicieron y así Marcos pudiese salir por la parte detrás del mercado. Encendí varios juegos artificiales, y como los coloqué en vertical, estos salieron lanzados muy lejos del mercado. Una vez estaban cerca del suelo, estos explotaban creando bastante sonido, el cual los zombies al escuchar, empezaron a dirigirse hacia el lugar. Marcos al escuchar dichas explosiones empezó a quitar las barreras y salió corriendo hacia el lugar donde le había indicado que deje la moto. Yo seguía lanzando pirotecnia y aún así algunos zombies se rehusaban a irse, ya que esos eran los que tenían un buen olfato. Habían pasado 14 minutos y pude escucharlo. A la distancia Marcos volvía con la moto, era bueno saber que aún habían personas en las cuales confiar. Los zombies al escuchar la moto empezaron a volver al mercado y los que aún seguían intentaron ir por la moto, pero yo estaba intentando romper el tanque hacia la dirección de la entrada. Empecé a colocar pirotecnia altamente explosiva, y debido a que el tanque era de plástico, la pirotecnia logró volar parte del tanque. Eso hizo que el agua saliese de golpe y empezara a bajar por los alrededores. Los zombies empezaron a ser arrastrados por la corriente del agua y yo bajé rápidamente para abrir otra vez la barrera. La madre de Nazli colocó mi brazo sobre su hombro, debido a que aún yo no podía correr, y mientras los zombies eran arrastrados por el agua, Marcos intentaba acercarse con la moto lo más que podía. Dos zombies se acercaban por nosotros desde izquierda y derecha, así que saqué mi daga y le dije a la madre de Nazli que fuese hacia la moto, y ella, aunque algo insegura, aún así lo hizo. El zombie de la izquierda fue el que estaba más cerca, así que cuando se abalanzó contra mí, lancé mi daga hacia su cabeza y este se incrustó en su cráneo dejándolo caer, y el de la izquierda intentó tomarme por la espalda, pero giré rápidamente y con mi pie derecho le di en medio de las rodillas desde la parte de atrás haciendo que se inclinase, y cuando intentó levantarse saqué de mi chaqueta dos dagas más que obtuve del mercado y con ambas en cada mano las crucé por cuello del zombie cuando intentó levantarse, decapitándolo en el intento mientras su cabeza caía al piso. Rápidamente recogí mi daga, volví a la moto y pudimos escapar de ese lugar. Ahora nos dirigimos de vuelta al refugio. Mientras íbamos en la moto, la madre de Nazli me preguntó: ¿No se supone que estabas herido? ¿Cómo mataste a esos dos con tanta facilidad? Hay veces en las que el dolor desaparece, cuando la determinación está presente, es difícil de explicar, simplemente aprendí a soportarlo. Deberías enseñarme a hacer esos trucos, chico, eso fue increíble. Sonreí algo cansado. Después de media hora en moto llegamos al refugio, subimos hasta el piso donde me refugiaba, mientras caminaba cojeando y con Marcos ayudándome a caminar con mi hombro cruzando su cuello. Llegamos a mi hogar, abrimos la puerta y ahí estaba Nazli viendo por la ventana, y su madre la observaba. Nazli. Mamá. ¿Eres tú? Mami, mamá, cómo te extrañé. Nazli y su madre corrieron a abrazarse, fue algo emotivo, ambas empezaron a llorar. Se sentía bien haber hecho algo como esto. Si Nazli era feliz, yo estaba satisfecho, aunque cuando las vi abrazarse no pude evitar recordar la última vez que vi a mi madre, aquella noche en la que tuve que quitarle la vida al ser que más me amo, a la persona que lo dio todo por mí. En verdad, si pudiese volver a verla, daría cualquier cosa por hacerlo, pero debo aprender a desprenderme del pasado. Eso hubiese deseado mi madre, que continúe adelante
adelante pese a las dificultades y salvar a cuantos sean posibles, y hoy fue un gran inicio. El ser humano no muere cuando su corazón deja de latir, lo hace cuando por alguna razón, deja de sentirse importante. Hice que mi madre se sintiera importante hasta sus últimos días, y ella me hizo saber que siempre fui importante para ella. Ahora Nazli tiene a alguien quien podrá transmitirle ese gran sentimiento, el sentimiento de jamás morir en vida, el sentimiento de jamás estar vacía, el sentimiento de estar con personas que te comprenden. Si ella crece en un mundo como este, me aseguraré de que sea mejor de lo que incluso yo pude ser, así nunca se sentirá vacía.